Vamos a continuar con el diseño de nuestra aplicación, pero esta vez nos vamos a concentrar un poco más en el diseño gráfico de la aplicación. La aplicación tiene esta forma. Una ventana con un título y un menú en la parte superior y en la parte inferior tiene una barra de estatus. El menú es un widget especial llamado menú que se inserta dentro de la ventana principal y es una propiedad de la ventana. Entonces yo no tengo por qué colocar ese menú. Basta que lo designe como propiedad de la ventana principal para que éste se coloque en su posición automáticamente. Así que el menú es un caso aparte. La barra de status es una etiqueta, es un label realmente que se coloca en la parte baja. Lo que importa acá es el diseño de la distribución de los objetos utilizando frames. Los frames son widgets que agrupan widgets internos de tal manera que se puedan organizar dentro de la ventana. Para nuestra aplicación lo que vamos a realizar es primero crear un frame externo al que vamos a llamar frame. Utilizando la nomenclatura de un script, nuestro frame principal, que se llama FRM, va a estar insertado sobre root, es decir, sobre la ventana principal. Este frame va a contener dos widgets tipo frame, el frame 1 y el frame 2, que están especificados como FRM1 y FRM2. Frame 1 va a estar en frame y frame 2 va a estar en frame. Es decir, están contenidos en el interior. Ahora, estos frames están uno al costado del otro. La idea es que los frames siempre se organicen de formas matriciales, uno al costado del otro, uno abajo del otro, como si fueran dos arriba y dos abajo, y este tipo de distribuciones. Esta es la forma como se suelen construir los frames, como grandes marcos de separación, pero siempre hay una organización geométrica entre ellos en forma de filas y columnas. ¿Por qué? Porque se suelen poner usando un gestor de geometría llamado pack. Cuando algo se pone utilizando el gestor de geometría llamado pack, los objetos se ponen uno debajo del otro, a menos que se designe que la propiedad side sea este macro de tkinter llamado left. Entonces, por ejemplo, el frame 1 se ha colocado utilizando un pack con side igual left, entonces se coloca a la izquierda. Y el segundo frame se ha utilizado también con pack utilizando side también left, de tal manera que se va a colocar a la izquierda de la distribución relativa y por lo tanto se pone al costado del anterior. En el caso de la barra de status se coloca también con pack, es un label que se coloca con pack, pero en este caso se coloca con side igual bottom. La aclaración está aquí. El frame principal se coloca en root y la barra de status también se coloca en root. Es decir, frame principal y barra de status están en el mismo plano, en la misma capa. Cuando algo está en la misma capa, en esa capa todo tiene que usar el mismo gestor de geometría. Esa es la razón principal por la que se construye un frame base principal que abarca todo y se coloca con pack para poder colocar la barra de status, porque forzosamente tiene que ir con pack, porque el gestor de geometría de pack soporta ciertas funcionalidades, como por ejemplo estirarse a lo largo del eje X para hacer ese frame, no hacer ese frame estirado, perdón, hacer esa barra de status estirada. Luego en el interior también colocamos unos frames, que en este caso también lo colocamos por pack porque tienen una orientación fácil, están uno al costado del otro. Pero en el interior de los frames sí vamos a colocar los widgets utilizando un gestor de geometría llamado grid. Grid lo que hace es orientar los objetos también de forma geométrica, pero utilizando una nomenclatura matricial. Entonces, por ejemplo, este label que se llama nombre va a estar en la posición 0, 0, 0 columna, 0 fila. Mientras que este label que dice IMC va a estar en la fila 3, pero en la columna 1. Este widget llamado entry estará en la fila 0, columna 1. Y por ejemplo, el widget, este espacio, que es el espacio de fila 3, columna 1,
Columna 0 no tendrá absolutamente nada, pero la distribución de sus anchos y altos está en función de los widgets que se coloquen. Entonces, este widget, por ejemplo, está ocupando menos espacio que este, pero el ancho del espacio que ocupa este widget estará controlado por el cuán ancho es este entre de aquí. Luego en el frame 2 tendremos 4 botones. Este también estará en la posición fila 0, columna 0, porque los valores de fila y columna de grid eh, son relativos al frame en donde están colocados. Entonces, dentro de este frame, esto es columna 0, fila 0, tanto como esto es fila 0, columna 0 dentro de su propio frame. Entonces, esta es la distribución que van a tener los objetos a la hora de construir la aplicación, ¿no? Entonces, eh, vamos a tratar de acomodar esto por aquí para poder tenerlo al mismo tiempo que el programa y poder recuperarlo en cualquier momento para poder visualizarlo. Entonces, vamos a construir esa distribución utilizando parte del código anterior. Vamos a ir construyendo sobre lo que ya existe. Para empezar, vamos a utilizar, por lo que hemos visto en la distribución, vamos a utilizar la ventana TK, vamos a utilizar frames, vamos a utilizar botones, vamos a utilizar entries, vamos a utilizar labels. Eso es todo lo que vamos a utilizar en nuestro programa. Vamos a utilizar el mismo icono y vamos a definir algunas cosas acá. Vamos a cambiar el título. Esto se va a llamar IMC Calculator. No vamos a utilizar geometría que se vaya ajustando automáticamente. Vamos a utilizar el mismo icono y todo esto va a cambiar porque vamos a agregar nuevas cosas. Ninguno de estos métodos va a existir y esto nos queda de esta forma. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el layout, cómo está distribuida nuestra ventana. Entonces, como vimos en la definición, tenemos esta distribución, ¿no? Tenemos un frame principal y dos frames, uno al lado del otro. Entonces, vamos a crear nuestro frame principal. Entonces crearemos nuestro frame, que va a ser un frame que va a estar en self.master, es decir, en la base, ¿no? En la parte base. Luego frame.pack y lo vamos a colocar con un pad X y un pad Y de 10. Esto es el borde que tienen alrededor de ellos para que esto no esté espaciado. Si lo quieren ver de alguna manera, lo que se define con ese pad X y pad Y es este espacio que hay entre el borde de la ventana y el frame en sí, ¿no? Eso es la diferencia. Entonces a todos los frames le vamos a dar los mismos criterios de espaciamiento. Luego vamos a crear frame 1, que también va a ser un frame, pero que no va a estar colocado en self.master, sino va a estar colocado en frame, ¿no? Igual con frame 2, que va a ser un frame que va a estar colocado en frame. En ambos casos hay que colocarlos uno al costado del otro. Entonces frame 1 utilizará pack, en donde se va a utilizar left. Esto puede ser un string y como no estamos importando las propiedades de los macros, porque si no habría que hacer esto de acá, left y right y todos los nombres de las propiedades, lo vamos a poner como string. Entonces, side left, para x igual 10, para y igual 10.
Lo mismo con frame 2. Y vamos a ir dándole forma. Algo que nos va a pasar al final es que necesitamos que los frames estén colgando desde arriba. Me refiero a que cuando yo empiece a construir objetos, lo que tiende a hacer TK-Inter con su gestor de geometría PAC es tratar de centrar los objetos en el medio de la ventana. Entonces, ese frame 1 y ese frame 2 no van a estar ocupando toda la ventana desde arriba, sino que se van a colocar en el medio y van a empezar a crecer hacia arriba y hacia abajo tratando de ocupar el espacio estirándose desde el medio. Entonces, como no quiero que pase eso, voy a colocar una propiedad que se llama anchor y la voy a asignar con n. Esto significa que voy a anclar ese widget, que en este caso es un frame, lo voy a anclar hacia la parte superior, donde n significa norte. Puede ser W, puede ser E o puede ser S, de oeste, este y sur en inglés. Entonces, esto lo que hace es anclar el frame hacia arriba. Entonces, cuando empecemos a colocarle widgets, el frame va a crecer hacia abajo. ¿Sí? Va a crecer hacia abajo. De hecho, pueden eliminar esta sección que dice Anchor y empezar a construir los widgets poco a poco para que vean cómo es que se van construyendo. Vamos a intentar de hacerlo ahora para que se den cuenta. Entonces, vamos a poner los widgets de frame 1 en esta sección. ¿Sí? Vamos a hacer bien ordenados. TK-Inter requiere que ustedes sean muy ordenados a la hora de crear su código, si no pueden perderse. Los códigos de TK-Inter suelen ser largos. Entonces, vamos a hacer varias cosas, ¿sí? Vamos a recuperar un poco la pantalla original. Lo que queríamos acá era visualizar esto de tal forma que tengamos lo que pasa en el frame 1. En el frame 1 vamos a tener 3 labels, todos en la columna 0, en fila 0, 1, 2, y 3 entries en la columna 1. Y el IMC lo vamos a tener en la columna 1, ¿no? Puesto en la fila 3. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, vamos definiendo acá lo que vamos a construir y dónde lo vamos a colocar. Entonces, de vuelta utilizando notación húngara. Acá quiero hacer una aclaración. A los widgets los voy a llamar con self, pero a los frames, si se dan cuenta, no lo he hecho. Y no lo he hecho ¿por qué? Porque son propiedades internas. Si es que otro método va a tener que acceder a esa construcción, voy a tener que ponerle un self. Pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Sí? Es preferencia, pero ustedes pueden ponerle self adelante a todo y se van a evitar problemas. Pero en este caso nos vamos a asegurar de que los métodos que voy a crear en mi clase no llamen a frame. Entonces self.label nombre va a ser el nombre que va a ser un label que va a estar en frame 1 y que va a tener un texto. ¿Sí? Vamos a ir colocando todo lo que va a haber acá para utilizar algún mecanismo de copiar y pegar y hacer esto muy rápido. También tenemos label de peso, también tenemos label de altura, también tenemos un entry de nombre, donde va a ir el nombre de la persona. También tendremos un entry de peso y también tendremos un entry de altura. Y luego tendremos un label de el valor de IMC. ¿Sí? Esto de aquí lo vamos a copiar abajo, borrando esta sección. Y vamos a ir colocando de una vez el gestor de geometría llamado grid, que va a tener fila, columna. Vamos a ponerle un PADX estándar de X, PADX5 y PADXI. Y vamos a copiar todo esto para todos los widgets e ir colocándolos en su sitio. Por ejemplo, todos los labels estaban en la fila 0, fila 1, fila 2, pero todos estaban en la columna 0.
Luego, los entries también estaban en la fila 0, fila 1 y fila 2, pero todos estaban ocupando la columna 1. Y luego el label que indicaba el resultado del IMC estaba en la fila 3, pero estaba en la columna 1. ¿Sí? Esto nos va a colocar a todo en su lugar. Luego vamos a tomar las propiedades mínimas del label y la vamos a copiar a todos los labels. Y luego vamos a definir las propiedades mínimas de entry. En el caso de entry, la propiedad mínima de entry es solo el contenedor donde va a estar, en este caso, frames. Y acá también tengo lo mismo. Entonces vamos a definir los atributos de cada uno de ellos. Este de aquí se llama nombre. Luego tenemos peso en kilogramos. Luego tenemos altura en metros. Y en esta sección del entry, esto es un entry. En esta sección tendré IMC 2 puntos y nada más. Y vamos a ajustar una propiedad llamada font y le vamos a decir que es Arial 12 bold, negrita. ¿Sí? Luego, todos estos objetos van a aparecer en el medio. Siempre van a aparecer en el medio. ¿Sí? Vamos a ver para ver si lo pueden visualizar. ¿Sí? Todos aparecen en el medio, ¿sí? Centrados a lo largo de un eje en el medio, ¿no? Dense cuenta que el frame 2 no aparece porque no hemos puesto nada. Igual, IMC aparece en el medio. Yo necesito que esté aquí, en este lado, ¿sí? Entonces, para esto lo que tengo que hacer es ajustar hacia dónde se va a orientar el widget cuando el espacio es muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer acá es llamar una propiedad llamada sticky. Sticky significa eso se va a pegar hacia algún lado, siempre y cuando el objeto sea grande. Es lo que en Pack denominamos anchor. Acá lo denominamos sticky. Entonces, lo vamos a colocar al oeste. Al oeste. Entonces, todo se va a pegar hacia la izquierda de su columna, la columna que lo contiene. Entonces, una vez hecho esto, deberíamos tener una visualización más clara, ¿no? ¿Ok? Entonces, todos mis elementos están alineados a esta línea y MC ahora se colocó aquí, ¿no? Se colocó aquí, lo cual está correcto. Ahora lo que queremos hacer es poner los otros objetos. En este caso queremos poner los objetos de los botones en el frame 2. Entonces partimos por ahí. Nuestros botones se van a llamar todos también utilizando notación húngara BTN. Entonces llamemos estos BTN IMC, que va a calcular el IMC, self.btn guardar. BTN limpiar y BTN salir. De vuelta, copiamos todo esto y lo colocamos según las definiciones de grid. Y podemos usar sticky también, podemos dejar sticky puesto ahí. Y todo va a estar en diferentes filas, en este caso, pero todos van a estar en la columna 0, uno debajo del otro. Y ahora definamos los botones. Un widget botón está ocupando una posición dentro de, en este caso, frame 2. Tiene un texto que en este caso se llama IMC. Tiene un ancho. El ancho de los botones
está en función del texto que contienen. Entonces hay que poner un ancho estándar para que todos tengan el mismo ancho y por ende el mismo tamaño visualmente puestos uno debajo del otro, tienen que verse iguales. Entonces este será guardar, este será limpiar y este será salir. Entonces nuestro programa queda así. Así que vamos a visualizar si es que tenemos lo que esperamos. Ok, si se dan cuenta, tenemos lo que esperamos. Vamos a hacer un pequeño ajuste aquí. Voy a venir aquí y voy a quitar este anchor N de tal manera que los frames se vayan llenando y vayan ocupando espacio desde el medio hacia arriba. Lo que va a pasar es esto. Este frame está en el medio de este espacio y este está en el medio de este espacio. Los dos no están a la misma altura. No sé si se logra ver. Este no está a la misma altura. ¿Sí? Es como que si se hubieran expandido desde el medio hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a retomar lo que estaba acá. Y ahora lo que vamos a ver es que la altura de este entry y la altura de este botón es el mismo. O sea que el frame se ha ido llenando hacia abajo, igual que acá se ha ido llenando hacia abajo. Ese es un problema muy común que sucede cuando se programa con TK-Inter, la disposición de las cosas desde una dirección. Entonces eso se soluciona con anchor igual N. Listo, tenemos todo puesto en su lugar. Así que lo único que necesitamos ahora es darle operación. Y eso lo veremos en el siguiente video.